Lo que la historia no quiere que sepas. A lo largo de los siglos, la humanidad ha estado rodeada de enigmas que desafían la lógica, la ciencia e incluso la historia oficial. Civilizaciones que desaparecieron sin dejar rastro, artefactos imposibles para su época, conocimientos avanzados que no deberían existir. ¿Qué sabemos realmente sobre nuestro pasado? La verdad es que muchos misterios siguen sin explicación. ¿Será que hay algo que no quieren que descubramos? ¿Será que nuestra historia es mucho más compleja de lo que nos han contado? En este video conocerás 27 de los mayores misterios de la humanidad, secretos que continúan desafiando a científicos, arqueólogos e historiadores hasta el día de hoy. Desde tumbas desaparecidas hasta tesoros inalcanzables, desde tecnologías imposibles hasta ruinas que parecen desafiar la propia cronología, cada uno de estos enigmas nos obliga a replantearnos todo lo que sabemos. Y ahora te desafío, ¿cuál de estos misterios te dejará más intrigado? Mira hasta el final y comenta cuál de ellos crees que oculta la mayor verdad secreta. 24. El tesoro de Oak Island, Isla del Roble. En una tranquila mañana de 1795, un joven llamado Daniel McGuinness, explorando los densos bosques de Oak Island, en Nueva Escocia, Canadá, avistó una curiosa depresión circular en el suelo. Movido por la curiosidad, él y dos amigos decidieron cavar, iniciando así una de las búsquedas de tesoros más largas e intrigantes de la historia. La leyenda del Pozo del Dinero. Cada capa de tierra removida presentaba obstáculos, plataformas de troncos, fibras de coco, un material exótico, imposible de encontrarse de forma natural en la región, y señales de que alguien había diseñado un complejo sistema de túneles y canales de inundación. Al llegar a unos 10 metros de profundidad, encontraron la primera de estas capas de madera. De vez en cuando, el pozo se inundaba misteriosamente, frustrando los esfuerzos de los buscadores. Teorías y sospechas. A lo largo de las décadas, empresas y entusiastas se turnaron en excavaciones carísimas, utilizando desde tecnología rudimentaria hasta equipos sofisticados. Se encontraron fragmentos de pergamino, cadenas de oro, inscripciones indescifrables en piedras y herramientas antiguas, pero nunca se halló un gran tesoro concluyente. Entre las teorías, se especula sobre reliquias de los templarios, riquezas del pirata Capitán Kidd o incluso objetos sagrados como el Santo Grial y el Arca de la Alianza. La maldición y la persistencia. Los nativos y habitantes de la región hablan de una maldición que exige 7 vidas para que el tesoro sea finalmente revelado. Lamentablemente, varias fatalidades han ocurrido en las expediciones, alimentando esta leyenda. Aún hoy, empresas privadas continúan excavando la isla en busca de pistas definitivas. Con cada nuevo agujero en el suelo, las aguas del Océano Atlántico parecen burlarse de la determinación humana, inundando túneles y más túneles, reiterando la sensación de que Oak Island guarda su secreto bajo llave. Al final, el verdadero atractivo de Oak Island no es solo el posible tesoro, sino la persistencia humana ante un rompecabezas que ya dura más de 2 siglos. Independientemente de dónde se encuentre la verdad, el Pozo del Dinero sigue siendo un recordatorio de que la frontera entre la realidad y el mito a veces puede ser solo un puñado de tierra y madera, listo para sorprendernos con cada palada de arena removida. 23. La tumba perdida de Cleopatra y Marco Antonio. En el año 30 a.C., el antiguo Egipto fue testigo del ocaso de 2 figuras que personificaban poder, romanticismo y tragedia: Cleopatra y Marco Antonio. Tras la derrota frente a las fuerzas de Octavio, futuro emperador Augusto, cuenta la leyenda que la reina prefirió la muerte antes que ser exhibida como trofeo en Roma. Marco Antonio
Al saber el destino de su amada, también se quitó la vida. El último adiós. Textos antiguos afirman que Augusto, respetando de alguna forma la memoria de Cleopatra, permitió que ambos fueran sepultados juntos. Algunos relatos hablan de un lujoso mausoleo erigido cerca del templo de Isis, decorado con relieves que eternizaban el amor de la pareja. Sin embargo, Egipto sufrió enormes transformaciones geológicas. Terremotos y tsunamis devastaron partes de Alejandría, mientras que los cambios en la línea costera sumergieron sectores enteros de la ciudad. Búsquedas en el fondo del mar. Investigaciones subacuáticas en Alejandría y sus alrededores han encontrado columnas, esfinges, estatuas y diversas construcciones sumergidas que podrían formar parte de grandes complejos palaciegos de la época de la reina. Sin embargo, hasta ahora no ha aparecido ninguna prueba concreta de la tumba de Cleopatra y Marco Antonio. Algunos arqueólogos han centrado su búsqueda en Taposiris Magna, al oeste de Alejandría, donde túneles, monedas con la efigie de Cleopatra y cámaras selladas alimentan la esperanza de que ese sea su lugar de descanso final. ¿Por qué tanto fascinación? La búsqueda va más allá de un simple hallazgo arqueológico. Descubrir la tumba de Cleopatra y Marco Antonio significaría arrojar luz sobre el capítulo final del Egipto faraónico. Quizás explicaría los ritos funerarios, los tesoros que pudieron haber sido depositados junto a la pareja y cómo Roma interactuó con este vestigio de grandeza helenística. Para muchos, también es una forma de preservar la memoria de una mujer que aún hoy simboliza poder y seducción, y de un general que desafió al mayor imperio de la antigüedad. Así, el misterio persiste. Los buceadores siguen explorando el Mediterráneo, mientras los excavadores se adentran en las arenas de la costa egipcia. Tal vez sea solo cuestión de tiempo, hasta que la arena o el agua devuelvan a la luz a la pareja de amantes más famosa del antiguo Egipto. O, quién sabe, quizás este secreto permanezca oculto para siempre, como un tributo al magnetismo que Cleopatra y Marco Antonio ejercen sobre generaciones enteras de curiosos. 22. El mecanismo de Anticitera. En 1901, un grupo de buceadores que buscaba esponjas marinas se encontró con los restos de un barco romano cerca de la isla griega de Anticitera. Además de estatuas, ánforas y otros objetos, hallaron un bloque de bronce corroído lleno de engranajes e inscripciones casi borradas. Inicialmente ignorado, este artefacto, conocido como el mecanismo de Anticitera, resultó ser uno de los hallazgos tecnológicos más intrigantes de la antigüedad. Un ordenador astronómico. Las investigaciones demostraron que el mecanismo consistía en un complejo conjunto de engranajes, capaz de predecir eclipses solares y lunares, trazar la posición de los planetas e indicar ciclos como el metónico, de 19 años, relacionado con las fases de la Luna. Esto significa que hace más de 2000 años, alguien diseñó una máquina que funcionaba casi como un planetario manual. ¿Quién lo creó? El origen exacto del mecanismo y su creador siguen siendo inciertos. Algunos apuntan a Arquímedes, otros a una escuela de ingeniería helenística en Rodas o Alejandría. El dispositivo ha sido fechado entre finales del siglo II a.C. y principios del siglo I a.C., un periodo que coincide con la era dorada de la astronomía griega. Impulso a teorías audaces. El nivel de sofisticación del mecanismo de Anticitera es tan impresionante que ha dado lugar a hipótesis sobre influencias extraterrestres o sobre civilizaciones anteriores tan avanzadas como la nuestra. Aunque la mayoría de los especialistas rechaza tales conjeturas, sigue habiendo asombro ante un aparato cuya precisión rivaliza con la de los instrumentos medievales y renacentistas construidos más de 1000 años después. Significado en la historia.
El mecanismo amplía nuestra comprensión del conocimiento tecnológico y astronómico de los antiguos griegos. Demuestra que la visión clásica del pasado como primitivo a menudo ignora notables avances en ingeniería. Incluso hoy, al observar la recreación de sus engranajes e inscripciones, recordamos que la historia guarda sorpresas que cambian nuestra percepción sobre los límites del ingenio humano. Mientras los fragmentos siguen siendo estudiados, la esencia del mecanismo de Anticitera permanece. Una ventana a la mente de pueblos que, siglos antes de la era digital, ya intentaban comprender y representar los movimientos del cosmos. Si existen otros artefactos similares aún sumergidos, el mar Egeo podría estar esperando al explorador, capaz de revelar más piezas de este enigmático rompecabezas. 21. La desaparición de Nefertiti. Nefertiti, cuyo nombre significa «la bella ha llegado», fue consorte del faraón Akenatón durante lo que quizá haya sido el periodo más revolucionario y turbulento de la historia egipcia. Es representada en esculturas y relieves con una elegancia singular y es considerada una de las reinas más influyentes de su tiempo. Pero, misteriosamente, en cierto momento, Nefertiti desaparece de los registros oficiales. Reina y cogobernante. Algunas teorías sugieren que Nefertiti pudo haber asumido el papel de corregente junto con Akenatón, o incluso haber reinado en solitario bajo otro nombre después de la muerte del faraón. Otros especulan que fue apartada por intrigas políticas o que cayó en desgracia, lo que habría llevado a la destrucción intencionada de sus imágenes y monumentos. Búsqueda en Amarna. Gran parte de la historia de Nefertiti está ligada a la ciudad de Aketatón, actual Amarna, construida por Akenatón para celebrar el culto monoteísta de Atón, el disco solar. Las ruinas de Amarna muestran signos de destrucción sistemática tras la muerte del faraón. Las estatuas de Nefertiti fueron decapitadas o mutiladas, lo que podría indicar una persecución contra su memoria. La tumba desconocida. Algunos especialistas creen que Nefertiti podría estar enterrada en una cámara secreta cerca de la tumba de Tutankamón. Posiblemente ella habría sido su madrastra. Sin embargo, las investigaciones con radares y otras tecnologías han sido inconclusas. Ningún hallazgo ha confirmado la existencia de una cámara adicional en ese famoso lugar. El busto en Berlín. Una de las imágenes más icónicas de la reina es su busto expuesto en el Neues Museum de Berlín. Descubierto en 1912, se convirtió en un símbolo del arte egipcio, reflejando la sofisticación del período amarniano. Sin embargo, la serenidad plasmada en esa escultura contrasta con el misterio que rodea a su protagonista. ¿Qué destino tuvo la mujer detrás de esa enigmática expresión? Al final, Nefertiti persiste como una esfinge. En su apogeo, fue coautora de un capítulo épico en la historia egipcia junto a Akenatón. Hoy es un fantasma en los pasillos del tiempo, invitando a arqueólogos, historiadores y curiosos a descifrar su paradero final. Así, su desaparición no es solo una laguna en la historia, sino un símbolo de la volatilidad del poder y de las pasiones que moldean el mundo. 20. Las pirámides de Nubia. Cuando se piensa en pirámides, es común que vengan a la mente las famosas construcciones de Giza, en Egipto. Sin embargo, más al sur, en el actual Sudán, se encuentra otro conjunto de pirámides igualmente impresionantes, las pirámides de Nubia, erigidas por el reino de Kush. Aunque son más pequeñas y empinadas, son mucho más numerosas que las egipcias y encierran una historia propia, a menudo eclipsada por el esplendor del Egipto faraónico. Reino de Kush. El reino de Kush floreció durante siglos a orillas del Nilo, rivalizando e incluso, en ciertos periodos, dominando al propio Egipto.
Los gobernantes cushitas llegaron a establecer una dinastía conocida como la de los faraones negros, que controló Egipto durante el período tardío. Con el tiempo, establecieron Meroe como su capital, convirtiéndola en un centro de comercio y producción de hierro, función funeraria e innovaciones. Las pirámides nubias fueron erigidas como tumbas para reyes, reinas y nobles. Aunque inspiradas en las egipcias, tienen proporciones peculiares. La base es más pequeña y los lados más inclinados, como si apuntaran más drásticamente al cielo. En su interior, cámaras ricamente decoradas con relieves muestran rituales funerarios y ofrendas, mezclando deidades egipcias con creencias locales cushitas. Saqueos y redescubrimiento. Tras el declive de Kush, muchas de estas pirámides fueron saqueadas o dañadas. En el siglo XIX, exploradores europeos se llevaron artefactos valiosos, destruyendo parte de lo que encontraron. Hoy en día, arqueólogos e historiadores se esfuerzan por rescatar estas estructuras del olvido y valorar su papel en la narrativa africana antigua. Investigaciones recientes muestran que existían rutas comerciales de larga distancia que conectaban Kush con el mundo mediterráneo y posiblemente aún más allá. Visitar las pirámides de Nubia es encontrarse con un paisaje desértico salpicado de construcciones que parecen brotar de las dunas como recordatorios silenciosos del legado de un reino poderoso. Nos enseñan que la influencia cultural no fue un flujo de un solo sentido desde Egipto, sino un intercambio continuo en el que el sur también brilló intensamente, dejando monumentos que resuenan a lo largo de los milenios. 19. Los jardines colgantes de Babilonia. Considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia inspiraron a poetas y aventureros. Se dice que fueron construidos por el rey Nabucodonosor II, alrededor del año 600 a.C., para su esposa Amitis, con el propósito de recordarle las montañas verdes de su tierra natal, Media. En pleno desierto mesopotámico, habrían existido terrazas escalonadas con palmeras, flores exóticas y cascadas artificiales, un verdadero paraíso terrenal. Historias divergentes. Curiosamente, aunque algunas fuentes griegas, como Estrabón y Diodoro de Sicilia, describen los jardines con detalle, las excavaciones arqueológicas en Babilonia, actualmente en Irak, no han encontrado ruinas inequívocas de esta construcción. Una teoría alternativa sugiere que los jardines colgantes podrían haber estado, en realidad, en Nínive, en el norte de Mesopotamia, y haber sido obra del rey asirio Senaquerib. Proeza de ingeniería. Ya sea en Babilonia o en Nínive, el sistema de irrigación descrito en los relatos antiguos era extraordinario. Probablemente utilizaba tornillos o ruedas hidráulicas para elevar el agua del río y alimentar las terrazas superiores. Mantener una vegetación exuberante en un clima árido habría requerido un esfuerzo constante, así como un conocimiento avanzado de hidráulica. Rastro de un ideal. Algunos especialistas sostienen que los jardines colgantes podrían haber sido en parte una creación literaria, un símbolo del poder y la abundancia de los imperios mesopotámicos más que una construcción literal. Sea como fuere, la idea de un oasis artificial en medio del desierto sigue fascinando, representando la convergencia entre la capacidad humana de dominar la naturaleza y el deseo de crear belleza en lugares inhóspitos. Hasta hoy, la existencia de los jardines sigue envuelta en dudas. Aunque no se haya desenterrado ninguna evidencia clara, el mito permanece vivo en el imaginario popular, evocando la imagen de un Edén construido por la mano del hombre. Esta mezcla de realidad y leyenda refleja la grandeza y la ingeniería de los pueblos mesopotámicos, cuyo legado persiste, incluso si sus jardines han quedado sepultados bajo siglos de arena y silencio. 18. El obelisco inacabado de Asuán.
En las canteras de granito de Asuán, en el sur de Egipto, se encuentra un monumento dormido que revela las ambiciones y los límites tecnológicos del antiguo Egipto, el obelisco inacabado. Tallado directamente en la roca, habría alcanzado más de 42 metros de altura y pesaría alrededor de 1.200 toneladas si hubiera sido completado, lo que lo convertiría en el mayor jamás planeado. Un gran sueño abandonado. Los obeliscos eran símbolos de poder y conexión divina. Normalmente se erigían frente a templos dedicados al dios Sol. Sin embargo, este obelisco en particular nunca fue extraído de la roca madre. En algún punto del proceso de excavación apareció una gran grieta, lo que hizo imposible terminarlo sin riesgo de fractura. En lugar de intentar repararlo, los canteros lo abandonaron, dejando las marcas de sus herramientas, que aún pueden verse en su superficie. Posibles encargos. ¿Quién habría ordenado la construcción de este obelisco? Algunos creen que fue un encargo de la reina Hatshepsut, una faraona destacada por sus construcciones monumentales. Sin embargo, otros expertos consideran que su atribución es incierta. Si hubiera sido terminado y erigido en Karnak o Luxor, habría sido un logro arquitectónico sin precedentes. Técnicas de construcción. La extracción y el transporte de grandes bloques de granito requerían un conocimiento sofisticado. Los egipcios utilizaban esferas de dolerita para golpear y fragmentar el granito, un proceso lento y meticuloso. Luego, debían arrastrar y embarcar el obelisco en barcos a través del Nilo, una tarea extremadamente compleja. Algunos estudiosos creen que podrían haber aprovechado las inundaciones para facilitar su transporte, mientras que otros sugieren la construcción de rampas de tierra. Un remanente de humildad. El obelisco inacabado recuerda que por más gloriosa que fuera la civilización egipcia, también enfrentaba limitaciones ineludibles. La grieta en la piedra no solo interrumpió una obra grandiosa, sino que eternizó la falibilidad de los grandes proyectos humanos ante los caprichos de la naturaleza. Hoy, los turistas que visitan las canteras de Asuán ven un coloso acostado, casi desapercibido, evocando el respeto tanto por los logros como por los fracasos de nuestros ancestros. 17. El pueblo Anasazi. En el suroeste de los Estados Unidos, especialmente en los estados de Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México, vestigios de construcciones de piedra y acantilados excavados nos recuerdan a un pueblo cuyas orígenes son tan misteriosas como su repentina desaparición, los Anasazi. Construyeron ciudades impresionantes como las de Mesa Verde y el Cañón del Chaco, desafiando el clima árido y el terreno hostil. Arquitectura y adaptación. Sus viviendas en los acantilados, las famosas cliff dwellings, ofrecían protección contra enemigos y contra el calor abrasador. Los Anasazi construyeron redes de canales para riego, aprovechando cada gota de lluvia y la nieve derretida de la cima de las montañas. Su agricultura se basaba en maíz, frijoles y calabazas, sustentando a una población considerable. Desaparición y teorías. Alrededor del siglo XIII, muchos asentamientos fueron abandonados abruptamente. Los arqueólogos sugieren que sequías prolongadas, agotamiento de recursos y conflictos internos pueden haber contribuido a este éxodo. Otras teorías mencionan posibles invasiones de tribus vecinas o motivaciones religiosas, como migraciones guiadas por presagios espirituales. Los descendientes de los Anasazi, como los Hopis y Sunnis, cuentan leyendas sobre cómo sus antepasados partieron en busca de nuevas tierras bajo la guía de lo sagrado. Legado cultural. A pesar de haber abandonado sus poblados, el legado Anasazi sobrevive en la cultura de los pueblos nativos del suroeste estadounidense. Cerámicas elaboradas, cestas tejidas y quivas, cámaras ceremoniales subterráneas,
dan testimonio de la compleja vida religiosa y social de estos grupos. Cada fragmento encontrado, un cuenco pintado, un pedazo de tela o un boceto de arte rupestre, parece contar una historia de resiliencia y sabiduría ancestral. El enigma de la desaparición Anasazi sigue vigente, pero su herencia nos recuerda que incluso las civilizaciones aparentemente adaptadas pueden sucumbir a las presiones ambientales y sociales. El silencio que envuelve las ruinas en los acantilados, interrumpido solo por el viento que susurra a través de los cañones, nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la relación entre el ser humano y su ecosistema, y cuán repentino puede ser el cambio que arrasa comunidades enteras. 16. La ciudad sumergida de Dwarka. En la costa oeste de la India, en el estado de Gujarat, una inmersión en las aguas del mar Arábigo puede revelar ruinas que algunos creen que pertenecen a la mítica ciudad de Dwarka, descrita en los textos sagrados hindúes como el reino del dios Krishna. Según el épico Mahabharata, Dwarka era una ciudad esplendorosa, llena de palacios dorados y joyas, súbitamente tragada por el mar tras la muerte de Krishna. Descubrimientos arqueológicos. En las últimas décadas, buzos y arqueólogos marinos han encontrado estructuras sumergidas, muros, caminos pavimentados y fragmentos de cerámica que datarían de épocas muy antiguas. Aunque hay controversias sobre si estos vestigios corresponden exactamente a la legendaria Dwarka, las similitudes con las descripciones son notables. Algunos análisis de carbono sugieren que los restos podrían tener más de 3000 años. Leyendas y devoción. Para la tradición hindú, Dwarka no es solo una ciudad, sino un símbolo espiritual. Krishna, figura central del hinduismo, habría gobernado esta región con justicia. Tras su partida del mundo, la ciudad habría sido tragada por el mar como un acto divino, con el propósito de preservar su sacralidad. La Dwarka moderna, ubicada en la misma región, es un importante sitio de peregrinación donde miles de devotos visitan el templo de Dwarkadish. Desafíos de la exploración. Las investigaciones submarinas en la costa india enfrentan dificultades como baja visibilidad, fuertes corrientes y sedimentos que cubren los sitios arqueológicos. La arqueología subacuática es costosa y requiere tecnologías avanzadas para el mapeo. Además, la búsqueda de Dwarka no solo involucra factores científicos, sino también devoción religiosa, lo que puede influir o limitar ciertas interpretaciones. Lo que emerge de las profundidades de Gujarat es un puente entre mito y realidad. Si estas ruinas son realmente la legendaria Dwarka, la arqueología habrá revelado un nuevo capítulo sobre cómo las narrativas míticas pueden surgir de memorias colectivas de eventos históricos. Y, sea real o no, la idea de una ciudad protegida por los dioses y sumergida por el mar sigue viva en el imaginario, simbolizando la transitoriedad de la gloria humana y la fe de un pueblo en sus epopeyas sagradas. 15. La escritura Rongo Rongo de la Isla de Pascua. La Isla de Pascua, Rapa Nui, situada en medio del Pacífico, es conocida por los enigmáticos moais, estatuas gigantescas que vigilan la costa en silencio. Sin embargo, existe un misterio quizá aún más profundo: la escritura Rongo Rongo. Grabada en tablillas de madera, presenta símbolos y figuras que hasta hoy no han sido descifrados de manera concluyente. Un sistema de escritura único. Descubiertas en el siglo XIX, las tablillas exhiben filas de glifos que representan formas humanas, animales y elementos geométricos. Hasta donde se sabe, ningún otro pueblo de la Polinesia desarrolló un sistema de escritura tan complejo. Los especialistas debaten si el Rongo Rongo es efectivamente un sistema de escritura con valor fonético, un método mnemónico o algo intermedio.
Pérdida del conocimiento. Cuando los europeos llegaron, gran parte de la población de Rapa Nui ya había sido diezmada por guerras internas, enfermedades y esclavitud. Los pocos que supuestamente sabían leer las inscripciones del Rongo Rongo fueron asesinados o llevados lejos de su tierra, llevándose con ellos el secreto de esta escritura. Así, las tablillas sobrevivieron, pero el conocimiento de su significado desapareció casi por completo. Teorías e intentos. Varios lingüistas, arqueólogos y entusiastas han intentado descifrar el Rongo Rongo. Algunos compararon los símbolos con formas presentes en escrituras precolombinas. Otros creen que podría ser un método ritualístico para registrar historias, genealogías y mitos. A pesar de que se han identificado varios patrones, como repeticiones y posibles frases, todavía no hay consenso sobre su traducción. El Rongo Rongo sigue siendo un recordatorio de lo frágil que es el hilo que nos conecta con el pasado. Una sola generación puede romper una cadena de transmisión cultural milenaria. En el caso de Rapa Nui, las estatuas moais cuentan parte de la historia, pero las tablillas podrían revelar toda una cosmovisión única y desaparecida. Hasta que se logre algún avance significativo, la escritura Rongo Rongo continuará desafiando nuestra capacidad de comprender la pluralidad del genio humano. 14. El oráculo de Delfos. En la antigua Grecia, entre las montañas y nubes de la Fóside, se erigía la ciudad de Delfos, sede del oráculo más famoso del mundo antiguo. Consagrado al dios Apolo, el lugar era visto como el ombligo del mundo, Ómfalos, un punto donde se creía que existía una conexión sagrada con lo divino. Las profecías de la Pitia. La institución del oráculo giraba en torno a las sacerdotisas llamadas Pitias. Una Pitia se sentaba en un trípode sobre una grieta en la roca e inhalaba vapores que supuestamente emanaban de las profundidades de la tierra. En estado de trance, pronunciaba palabras a menudo enigmáticas, interpretadas por sacerdotes. Dichos mensajes podían influir en decisiones políticas, guerras e incluso en la fundación de colonias. Bases reales o místicas. Estudios modernos plantean la hipótesis de que gases como etileno o metano podrían haber emanado realmente de fallas geológicas bajo Delfos, induciendo estados alterados de conciencia. Si esta explicación es correcta, tendríamos un raro ejemplo de un fenómeno geológico que influyó profundamente en una práctica religiosa durante siglos. Sin embargo, no se descarta el poder político del oráculo. Los mensajes, en muchas ocasiones, eran ambiguos o dobles, lo que permitía interpretaciones convenientes. Influencia en el mundo griego. Delfos se convirtió en un centro cultural donde las ciudades-estado competían por ofrecer regalos al santuario. Los Juegos Píticos, celebrados cada 4 años, rivalizaban en prestigio con los Juegos Olímpicos. En su apogeo, Delfos era una especie de corazón espiritual de Grecia, donde reyes, generales y ciudadanos comunes buscaban señales divinas antes de grandes emprendimientos. Aunque el oráculo desapareció con la expansión del cristianismo y los cambios culturales en los siglos siguientes, sus ruinas e historias han perdurado. El nombre Delfos sigue evocando la imagen de un lugar donde lo mortal y lo inmortal se encontraban. Y, incluso en la era moderna, persiste la pregunta: ¿cuántas decisiones históricas fueron moldeadas por las palabras nebulosas de una sacerdotisa en trance? 13. El acero de Damasco. Durante la Edad Media, viajeros y guerreros que llegaban a Oriente Medio relataban su fascinación por las hojas de acero forjado en Damasco, Siria. Estas espadas, famosas por su dureza, flexibilidad y filo cortante, tenían patrones ondulados en su superficie, casi como una huella digital de ondas en el agua. Un secreto metalúrgico. La técnica de producción
conocida hoy como acero de Damasco, implicaba el uso de woods, un acero de alta calidad proveniente de la India, combinado con forja a temperaturas controladas. El mayor secreto, sin embargo, estaba en los detalles. La adición de cantidades exactas de carbono e impurezas que creaban nanotubos de carbono en el metal, otorgándole propiedades excepcionales. Es asombroso pensar que, sin conocimiento formal de nanotecnología, los artesanos medievales ya producían hojas de esta calidad. Leyendas en batalla. Se dice que los cruzados europeos que lucharon contra los musulmanes quedaron asombrados por la capacidad de las espadas damasenas para cortar escudos y espadas inferiores sin perder el filo. Existen historias fantásticas sobre hojas que partían pañuelos en el aire solo con su peso o que se doblaban y volvían a su forma original sin deformarse. Desaparición temporal. Con el declive de las rutas comerciales y la escasez de ciertas materias primas, la técnica original se perdió después del siglo XVIII. Solo en el siglo XX, científicos y herreros intentaron recrear con cierto éxito el efecto Damasco. Aún así, muchas réplicas modernas, aunque bellas, no alcanzan con exactitud las cualidades del acero legendario. El acero de Damasco sigue siendo un símbolo de una época en la que el dominio del fuego y el martillo podía dar lugar a objetos casi mágicos. Sus hojas cuentan la historia de intercambios comerciales entre la India, Oriente Medio y Europa, rivalidades épicas en las cruzadas y, sobre todo, el ingenio de artesanos que hicieron de la forja su arte suprema. Su belleza y funcionalidad, junto con el enigma de su desaparición, perpetúan la fascinación por estas espadas que, incluso siglos después, siguen brillando en las leyendas. 12. El Arca de la Alianza. Según la tradición bíblica, el Arca de la Alianza fue construida bajo la orientación de Dios, dada a Moisés en el monte Sinaí. Hecha de madera de acacia y revestida de oro puro, contenía las tablas de los 10 mandamientos. Más que un símbolo religioso, el arca era considerada portadora de una presencia divina tan poderosa que los ejércitos enemigos temían enfrentarla en batalla. Poderes y restricciones. Los relatos sagrados describen cómo el arca derribaba murallas, como en el caso de Jericó. Emitía luz fulgurante y causaba desgracias a los pueblos que la capturaban. Solo los sacerdotes podían acercarse a ella. Cualquier otra persona que la tocara era fulminada. Esta aura de poder incomprensible ha dado lugar a teorías que la asocian con algún tipo de tecnología desconocida o artefacto con propiedades electromagnéticas. Desaparición. En algún momento, después del reinado del rey Salomón, el arca desapareció de las escrituras oficiales. Han surgido diversas hipótesis. ¿Habría sido escondida por los sacerdotes para protegerla de la invasión babilónica? ¿Se encontraría en algún laberinto subterráneo bajo el monte del templo en Jerusalén? ¿O habría sido llevada a lugares distantes como Etiopía, donde la iglesia de Santa María de Sion afirma custodiarla? Ecos en la cultura popular. La fascinación por el arca se extiende a libros, películas, como el clásico Los cazadores del arca perdida de Indiana Jones, y teorías conspirativas. La búsqueda de la reliquia divina mezcla arqueología, fe y aventura. Raras expediciones intentaron rastrear pistas concretas, pero se toparon con cuestiones políticas, restricciones religiosas y falta de pruebas sólidas. Hasta hoy, el Arca de la Alianza sigue siendo uno de los mayores misterios del mundo antiguo. Su existencia histórica no ha sido comprobada por hallazgos fuera de los textos bíblicos y algunos registros relacionados. Aún así, sigue viva en la mente y el corazón de creyentes y escépticos como un recordatorio de que la fe y los símbolos sagrados pueden tener el poder suficiente para moldear guerras
naciones y, sobre todo, la imaginación humana. 11. La ciudad perdida de Ubar. En las profundidades del desierto de la península arábiga se habla de una ciudad legendaria llamada Ubar, a veces mencionada como Hiram de las columnas. Según relatos del Corán y de antiguos viajeros, era un lugar próspero, un centro de comercio de incienso y mirra que sucumbió por desobedecer los designios divinos. Algunos sugieren que un terremoto o una tormenta de arena sepultó Ubar, haciéndola desaparecer sin dejar rastro. Descubrimientos vía satélite. A finales del siglo XX, imágenes satelitales revelaron antiguas rutas de caravanas convergiendo en una región específica en el sur de Omán, el desierto de Rub al-Khali. Excavaciones encontraron ruinas que podrían corresponder a un sofisticado puesto comercial, reforzando la hipótesis de que este sitio sería la legendaria Ubar. Se hallaron evidencias de un enorme sumidero que pudo haber causado el colapso repentino de sus construcciones. Riqueza y pecado. Según las leyendas, los habitantes de Ubar, o de Hiram, vivían en el exceso y la arrogancia, ignorando las advertencias del profeta Hud, hasta ser castigados por la furia divina. Esta historia recuerda otras narraciones de ciudades destruidas por castigos superiores como Sodoma y Gomorra. La dimensión moral de este mito ha convertido a Ubar en un símbolo de advertencia contra la codicia. Encrucijada de culturas. Históricamente, esta región era crucial para el comercio de incienso, una resina extraída de árboles específicos muy valorada en la antigüedad. Se cree que Ubar era un punto de parada para caravanas en ruta hacia el Mediterráneo, Egipto y Mesopotamia. Esto significa que la caída de la ciudad pudo haber tenido un impacto significativo en las rutas comerciales de la época. Lo que antes era pura especulación mítica adquirió un matiz de realidad tras los descubrimientos arqueológicos. Sin embargo, aún persiste la duda de si esas ruinas son realmente la Ubar de las leyendas o un simple puesto comercial menor. De cualquier manera, el enigma sigue vivo. Una ciudad erigida en medio de la nada, envuelta en arena, que brilló intensamente y desapareció como un soplo. Una lección sobre lo efímero de la fortuna y la delgada línea entre la gloria terrenal y el olvido. 10. Los misterios de Eleusis. Cerca de Atenas, en la pequeña ciudad de Eleusis, se realizaba un ritual secreto que duró casi 2000 años, los misterios de Eleusis. Dedicados a las diosas Deméter y Perséfone, estos ritos eran tan sagrados que cualquiera que revelara detalles corría el riesgo de ser castigado con la muerte. Lo que sabemos hoy proviene de alusiones, fragmentos y relatos indirectos. El mito. Deméter, diosa de la cosecha, perdió a su hija Perséfone a manos de Hades, el dios del inframundo. Durante su búsqueda, la tierra se secó y hubo hambruna. Cuando Perséfone fue autorizada a regresar por parte del año, las cosechas volvieron a florecer. La alternancia de las estaciones tendría aquí su explicación mítica. Los misterios vinculados a este mito prometían a los iniciados una comprensión profunda de la vida y la muerte, así como la garantía de una existencia más feliz en el más allá. Rituales secretos. Los participantes pasaban por purificaciones, ayunos y procesiones. Se cree que en el punto culminante del ritual, en un recinto subterráneo llamado Telesterión, algo era revelado, posiblemente un objeto sagrado, la espiga de trigo, o la dramatización del retorno de Perséfone. El impacto emocional era tan intenso que muchos salían transformados para siempre, perdiendo el miedo a la muerte. Continuidad y fin. Durante casi 2 milenios, estos ritos resistieron los cambios políticos, desde la época arcaica hasta el Imperio Romano. Solo a finales del siglo IV después de Cristo, con la ascensión del cristianismo y la prohibición de los cultos paganos, los misterios de Eleusis fueron suprimidos. Gran parte de los templos fue destruida
y el conocimiento del ritual se desvaneció. Hasta hoy, los investigadores intentan entender cómo estos ritos secretos lograron despertar tanta reverencia. ¿Pudieron haber incluido sustancias enteogénicas? ¿O era la fuerza del mito combinada con intensas experiencias sensoriales y dramáticas? Independientemente de la respuesta, los misterios de Eleusis confirman el poder humano de crear prácticas espirituales que ofrecen esperanza y trascendencia. Así, el silencio de Eleusis sigue resonando en cada pregunta sobre el significado de la vida y lo que nos espera más allá del final. 9. El laberinto de Creta y el Minotauro. En la antigua isla de Creta, gobernada por el rey Minos, se contaba la existencia de un laberinto tan complejo que quien entraba no encontraba la salida. Diseñado por el legendario artesano Dédalo, este entramado de corredores albergaba al Minotauro, una criatura mitad hombre, mitad toro, fruto de una maldición divina. De vez en cuando, jóvenes atenienses eran enviados como sacrificio para alimentar a la bestia. La leyenda de Teseo. Para poner fin al tributo sangriento, Teseo, príncipe de Atenas, viajó a Creta. Con la ayuda de Ariadna, hija de Minos, quien le proporcionó un hilo para marcar el camino, entró en el laberinto, enfrentó y mató al Minotauro. El hilo de Ariadna se convirtió en un símbolo de ingenio y esperanza para escapar del caos. Base histórica. Algunos asocian el mito con el Palacio de Cnosos, un sitio arqueológico que presenta un complejo de corredores y salas, posiblemente dando origen a la idea de un laberinto. El toro, por su parte, era un símbolo religioso recurrente en la cultura minoica, con representaciones de taurocatapsia, saltos sobre toros y figuras taurinas. Así, la historia del Minotauro podría reflejar rituales y creencias que, para los griegos posteriores, parecían aterradoras e incomprensibles. Dédalo y la invención. Dédalo simboliza el arquetipo del genio inventor. Diseñó el laberinto por encargo de Minos, pero fue aprisionado por el rey para que el secreto no se divulgara. Huyó volando junto a su hijo Ícaro con alas de cera. La caída de Ícaro, quien se acercó demasiado al sol, es otro mito que demuestra el límite entre la audacia creativa y la imprudencia humana. En las ruinas de Cnosos podemos vislumbrar vestigios de una civilización sofisticada, cuyo final sigue rodeado de incertidumbres. Terremotos, erupciones volcánicas o invasiones. El laberinto, por lo tanto, mezcla historia y fantasía, recordándonos que muchos lugares que hoy llamamos mito pueden tener raíces en realidades transformadas por el lente del tiempo. Y la figura del Minotauro, mitad hombre, mitad bestia, sigue siendo un emblema de los monstruos que albergamos en nuestra psique y que muchas veces claman por un héroe que los derrote. 8. Homero. ¿Hombre o leyenda? Homero, acreditado como el autor de la Ilíada y la Odisea, es considerado el primer gran poeta de la civilización occidental. Sin embargo, poco se sabe realmente sobre él. ¿Habría sido un único individuo o un conjunto de bardos que transmitieron relatos orales? En las aldeas de la Grecia arcaica, se decía que Homero era un aedo ciego que caminaba de ciudad en ciudad recitando historias de dioses y héroes. La controversia de la identidad. Algunas regiones griegas reclamaban el título de tierra natal del poeta, Esmirna, Quíos, entre otras. Ya el debate sobre si realmente existió un único Homero se remonta a la antigüedad. Los cantos 22 de la Ilíada, por ejemplo, presentan diferencias de estilo que suscitan la hipótesis de múltiples autores. No obstante, la tradición popular fue sólida en atribuir a Homero la creación de estos épicos que se convirtieron en la base de la educación y la cultura helénica. Ilíada y Odisea. La Ilíada se centra en la guerra de Troya,
especialmente en la ira de Aquiles y en las batallas frente a los muros troyanos. La Odisea, por su parte, narra el regreso del astuto Odiseo a Ítaca tras la guerra. En ambas hay un poderoso retrato de las relaciones humanas, la intervención divina y la moralidad. Estas obras fundaron la épica occidental, sirviendo de inspiración hasta hoy en la literatura, el cine y los videojuegos. Legado y misterio. Si por un lado, el debate sobre la identidad de Homero nunca fue completamente resuelto, por otro, la belleza y la intensidad de su poesía no dejan dudas sobre el genio involucrado, ya sea de un único individuo o de una tradición compartida. Muchos creen que la búsqueda de Homero es la búsqueda del alma de la antigua Grecia, donde historia, mito y religión se entrelazaron. Al recorrer los versos de la Ilíada y la Odisea, encontramos un universo de dioses y guerreros, pasiones y desafíos que moldeó la imaginación de Occidente. Así, Homero sigue siendo, al mismo tiempo, una sombra y una luz en el horizonte literario, una presencia innegable, pero aún envuelta en el velo del desconocido destino de los antiguos narradores de historias. 7. La civilización micénica. Antes del surgimiento de la Grecia clásica, un pueblo guerrero y sofisticado dominaba parte del mundo egeo. Los micénicos, gobernados por reyes poderosos que vivían en palacios fortificados como los de Micenas, Tirinto y Pilos, desarrollaron una extensa red comercial, conectando Creta, Anatolia, Chipre e incluso Egipto. Fortalezas y máscaras de oro. Las ruinas de Micenas, descubiertas en el siglo XIX por Heinrich Schliemann, revelaron un complejo palaciego con murallas ciclópeas y tumbas de pozo, de donde surgieron las famosas máscaras funerarias de oro, incluida la supuesta máscara de Agamenón. La ingeniería necesaria para erigir murallas tan robustas indica un conocimiento arquitectónico avanzado. Lineal B. Los micénicos utilizaban un tipo de escritura llamado Lineal B, descifrado solo a mediados del siglo XX, que reveló registros administrativos de suministros, personas y ofrendas religiosas. Los textos muestran una sociedad estratificada con reyes, guerreros, artesanos y esclavos. Este sistema era altamente organizado, lo que sugiere que la Edad Oscura griega no fue tan primitiva como antes se imaginaba. Colapso misterioso. Alrededor del siglo XII a.C., los palacios micénicos fueron incendiados y abandonados. Entre los factores señalados para este declive, invasiones externas, quizás por los enigmáticos pueblos del mar, terremotos, crisis internas o rupturas comerciales. Lo cierto es que, tras la caída, Grecia se sumió en un periodo más empobrecido y sin registros escritos, conocido como la Edad Oscura. Solo siglos después surgiría la civilización griega clásica, nutriéndose de las leyendas micénicas como la Guerra de Troya. Así, la civilización micénica fue un precursor fundamental en la formación de la identidad helénica. Los ecos de su grandeza, reyes como Agamenón, héroes como Odiseo, atravesaron mitos y épicas que moldearon el imaginario de generaciones futuras. Hoy, cada fragmento de cerámica y cada tablilla de Lineal B encontrada ayudan a construir el mosaico de un pueblo que influyó drásticamente en las bases del mundo griego, incluso cuando su nombre fue cubierto por el polvo del tiempo. 6. La Guerra de Troya. La Guerra de Troya, celebrada en la Ilíada de Homero, estuvo durante mucho tiempo en el umbral entre el mito y la historia. ¿Sería solo una epopeya poética o un conflicto real, fechado alrededor del año 1200 a.C.? Todo comenzó cuando París, príncipe troyano, raptó o sedujo a Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta. Para vengar la ofensa, los griegos reunieron un ejército colosal y sitiaron Troya durante 10 años. Excavaciones de Schliemann.
En el año 1870, Heinrich Schliemann comenzó a excavar en Hisarlik, en la región noroeste de Turquía, convencido de que allí yacía la antigua Troya. De hecho, descubrió ruinas de varias capas de ocupación, lo que indica que la ciudad fue destruida y reconstruida repetidamente. Aunque Schliemann cometió errores metodológicos al excavar, sus descubrimientos abrieron el camino para futuras investigaciones. Historia y mito entrelazados. Las estructuras encontradas confirman la existencia de una fortaleza bien defendida, consistente con las descripciones homéricas de murallas fortificadas. Cerámicas y restos de armas sugieren conflictos intensos en la región. Sin embargo, esto no prueba que haya habido una guerra de 10 años motivada por el rapto de Helena. Probablemente ocurrieron diversas campañas, posiblemente ligadas a la ruta comercial marítima entre el Egeo y el Mar Negro. El caballo de Troya. Uno de los elementos más icónicos del mito es el estratagema del caballo de madera, utilizado por los griegos para entrar en la ciudad. Aunque no existen hallazgos físicos que confirmen esto, algunos investigadores especulan que caballo podría ser una metáfora o un símbolo de alguna otra táctica, quizás un ataque marítimo repentino. Ya sea la guerra de Troya, un evento histórico o no, su impacto cultural fue inmenso. Sirvió de inspiración para épicas, tragedias y reflexiones sobre el honor, el destino y la furia. Desde un punto de vista arqueológico, las ruinas de Troya respaldan la idea de que una ciudad rica y fortificada existió y posiblemente enfrentó conflictos devastadores. El canto de Homero, o de quien haya creado estas historias, transformó eventos locales en un mito universal que aún resuena en la literatura y el arte global. 5. La revolución de Akenatón. En Egipto, en el siglo XIV a.C., el faraón Amenhotep IV rompió repentinamente con la religión tradicional que adoraba a numerosos dioses como Amón, Osiris e Isis. Se renombró a sí mismo Akenatón, aquel que sirve a Atón, y decretó el culto exclusivo a Atón, el disco solar. Esta revolución religiosa y cultural fue una de las más radicales de la antigüedad, provocando un profundo choque en las bases del Estado y en el clero. Nueva capital y arte. Akenatón fundó la ciudad de Aketatón, hoy Amarna, como centro de adoración al dios solar. Allí floreció un estilo artístico distintivo, más naturalista e íntimo, representando al faraón y su familia en escenas cotidianas, algo inusual para el formalismo egipcio. La forma del faraón también fue representada de manera andrógina, con caderas anchas y rostro alargado, lo que ha suscitado debates sobre si padecía alguna condición genética o si era solo una elección estilística. Resistencia y declive. La élite sacerdotal de Amón, que dominaba Tebas, vio sus privilegios recortados. La nobleza, acostumbrada a rituales y creencias milenarias, se sintió incómoda. A pesar del poder real, Akenatón enfrentó un creciente desgaste. Tras su muerte, fue sucedido por figuras como Smenkhkare o incluso Nefertiti. Hay controversias, hasta que Tutankamón restauró las tradiciones antiguas, cambiando su nombre a Tutankamón y reasentando la corte en Tebas. Resultado y legado. Después del fin de la revolución, Akenatón fue condenado al ostracismo histórico. Sus nombres y monumentos fueron destruidos o regrabados. Solo en el siglo XIX, con los descubrimientos arqueológicos en Amarna, su memoria resurgió, intrigando a los egiptólogos. Hoy, muchos lo ven como un visionario religioso, precursor de un monoteísmo absoluto, mientras que otros lo consideran un fanático que sumió a Egipto en el caos. En esta lucha entre el poder real y las fuerzas tradicionales, Akenatón dejó un legado único, la demostración de que incluso un estado tan estable como Egipto podía ser sacudido por una visión religiosa personal. Su breve reinado
resuena como un recordatorio de la volatilidad política y de la capacidad humana para romper convenciones milenarias en nombre de una fe singular. 4. Los menhires de Karnak. En Bretaña, al noroeste de Francia, se extienden alineamientos de miles de piedras verticales, menhires, que han intrigado a viajeros y estudiosos durante siglos. Conocidos como los menhires de Karnak, estos bloques de granito dispuestos en largas filas parecen seguir patrones geométricos y astronómicos, pero su significado exacto sigue siendo un misterio. Alineamientos misteriosos. Los alineamientos más grandes se conocen como Menek, Kermario y Kerleskan. En total, pueden sumar más de 3.000 menhires, variando en tamaño desde pocos centímetros hasta 4 metros de altura. Algunos investigadores creen que estas filas de piedras podían marcar rutas ceremoniales o formar un observatorio prehistórico para monitorear solsticios y equinoccios. Leyendas locales. El folclore bretón ofrece explicaciones fantásticas. En una versión, el propio Merlín, el mago de la leyenda artúrica, habría convertido en piedra a un ejército romano. En otra, se trata de soldados de un ejército maldito castigados por sus pecados. También hay quienes ven en las piedras la presencia de druidas celtas, aunque los alineamientos preceden a la civilización celta por muchos siglos. Frontera entre historia y espiritualidad. Las dataciones indican que los menhires pudieron haber sido erigidos entre los años 4500 y 3300 a.C., por lo que son contemporáneos de otras estructuras megalíticas en Europa, como Stonehenge. Sin embargo, cada cultura neolítica podría haber tenido intenciones específicas para sus construcciones de piedra. Las investigaciones sugieren usos religiosos, funerarios, sociales o astronómicos, quizás incluso combinados. Mientras la ciencia moderna emplea georradares y drones para mapear estas piedras, los menhires de Karnak siguen en pie, como fragmentos de un enigma. Son testigos de un pueblo cuya organización social y capacidad para mover grandes bloques desafían nuestra comprensión del Neolítico. Y al pasear por los alineamientos en un día de niebla, es imposible no sentir la fascinación de lo desconocido, como si las piedras aún guardaran algún secreto ancestral. 3. Los pueblos del mar. Hacia el año 1200 a.C., una fuerza devastadora apareció en el Mediterráneo oriental, destruyendo civilizaciones enteras. Conocidos como los pueblos del mar, estos misteriosos invasores atacaron Egipto, Anatolia, Canaán y otras regiones. Sus incursiones contribuyeron al colapso de imperios como el hitita y a la devastación de ciudades griegas y cananeas, dando inicio a la llamada Edad Oscura en la región. Relatos egipcios. El faraón Ramsés III dejó inscripciones detalladas en Medinet Habu sobre la victoria contra estos invasores. Los describió como confederaciones tribales, posiblemente Sherden, Shekelesh, Peleset, entre otros, que llegaron en embarcaciones trayendo consigo a sus familias y todas sus pertenencias, aparentemente huyendo de algo aún mayor en sus tierras de origen. Teorías sobre su origen. Hasta hoy no existe consenso sobre su procedencia. Algunas hipótesis sugieren que provenían del mar Egeo, desplazados por cambios climáticos, terremotos o colapsos políticos. Otros señalan migraciones masivas desde Europa Central. Lo que se sabe con certeza es que eran guerreros hábiles, equipados con armamento diferente al estándar mediterráneo de la época. Impacto duradero. Con la destrucción de grandes reinos, la escritura y las rutas comerciales entraron en declive. Egipto sobrevivió, pero debilitado. Los pueblos del mar podrían haber dado origen a los filisteos, que aparecen más tarde en la región de Canaán. A pesar de haber sido un fenómeno de pocos siglos, el daño provocado llevó a transformaciones irreversibles en el orden del mundo antiguo. El enigma de los pueblos del mar
reside en la falta de registros propios. Todo lo que tenemos son menciones de los pueblos atacados. Sea cual sea la verdad, esta tormenta humana evidenció cuán interconectadas estaban las civilizaciones del Mediterráneo. Cuando un eslabón se rompía, todo el sistema colapsaba. Así, la aparición y desaparición de los pueblos del mar seguirán despertando hipótesis, simbolizando la fragilidad de las sociedades ante conmociones inesperadas. 2. Mastabas y la evolución de las pirámides. Mucho antes de que las monumentales pirámides de Giza se convirtieran en el símbolo máximo de Egipto, existían las mastabas, tumbas rectangulares de techo plano, construidas con ladrillos o bloques de piedra caliza. Con cámaras funerarias subterráneas, estas estructuras fueron el embrión del proyecto que, siglos después, culminaría en las pirámides. La simplicidad innovadora. Las mastabas servían para albergar el cuerpo del noble o del faraón, junto con objetos personales, alimentos y ofrendas. Se creía que el espíritu, Ka, necesitaba estos elementos en la vida después de la muerte. A pesar de su aparente sencillez, algunas mastabas exhiben relieves y pinturas detalladas que retratan escenas de la vida cotidiana, rituales religiosos y jerarquías sociales. La pirámide de Djoser. El punto de inflexión ocurrió durante el reinado del faraón Djoser, tercera dinastía, cuando su arquitecto, Imhotep, tuvo la idea de apilar mastabas en niveles decrecientes, originando la pirámide escalonada de Saqqara. Esta obra maestra arquitectónica, la primera gran construcción de piedra del mundo, demostró un salto de creatividad. Ahora, además de proteger, la tumba debía tocar el cielo, simbolizando la ascensión divina del faraón, la consolidación bajo Seneferu. El faraón Seneferu perfeccionó el concepto de pirámide. Construyó al menos 3, la pirámide de Meidum, que se derrumbó parcialmente, la pirámide acodada, con un ángulo de inclinación modificado, y, finalmente, la pirámide roja, considerada la primera pirámide de caras lisas exitosa. Los aprendizajes y correcciones allanaron el camino para la Edad de Oro de las pirámides en la Cuarta Dinastía, dando lugar a la Gran Pirámide de Keops, que sigue siendo uno de los mayores logros de la ingeniería humana. Legado. La transición de mastabas a pirámides refleja el crecimiento del poder real, el avance de las técnicas constructivas y la consolidación de una teología que fusionaba realeza y divinidad. Cada bloque levantado, cada pasillo perforado, era un tributo al gobernante y un monumento a la genialidad y el esfuerzo colectivo de los constructores. Observar estas tumbas, ya sean las antiguas mastabas o las colosales pirámides, es contemplar la saga humana de dejar huellas eternas en piedra, un deseo de eternidad que trasciende épocas. 1. Los cráneos alargados de Paracas. En las áridas penínsulas de Paracas, en Perú, el arqueólogo Julio Tello hizo, en 1928, un descubrimiento que sacudiría el campo de la antropología. Cráneos humanos alargados de forma extrema, encontrados en antiguas tumbas. Aunque la deformación craneal fue practicada en diversas culturas para indicar estatus social o identidad tribal, los cráneos de Paracas presentaban características anatómicas tan peculiares que, hasta hoy, alimentan debates y especulaciones. La práctica de deformación. Muchas sociedades del pasado, y algunas contemporáneas, presionaban la cabeza de los bebés con tablas y vendas, moldeando el cráneo a lo largo del crecimiento. Esto creaba formas cilíndricas, cónicas u oblicuas, vistas como signos de belleza, poder o pertenencia. Pero en los cráneos de Paracas, la capacidad craneal parece mayor que el promedio humano y algunas suturas son diferentes. Teorías controversiales. Algunos investigadores sostienen que se trata simplemente de casos extremos de deformación cultural. Otros afirman que análisis de ADN
han indicado rasgos que no coinciden totalmente con poblaciones humanas conocidas. Esto ha dado lugar a hipótesis sobre seres híbridos o contactos extraterrestres, una teoría refutada por la mayoría de los científicos. La genética del pueblo de Paracas no se comprende completamente, pero no hay confirmación definitiva de algo no humano. ¿Quiénes eran estas personas? Los Paracas florecieron entre 800 a.C. y 100 a.C., poseyendo también conocimientos avanzados en textiles y medicina craneal, como trepanaciones. Sus momias, ricamente adornadas, muestran que tenían sociedades jerarquizadas, donde la deformación craneal podría haber designado altas posiciones. Sin embargo, aún se desconoce mucho sobre sus motivaciones espirituales o prácticas relacionadas con estos rituales corporales. Así, los cráneos alargados de Paracas cierran este recorrido con broche de oro, un misterio que combina evidencia arqueológica, debates antropológicos y teorías audaces. Nos recuerdan que la diversidad cultural en la historia humana es inmensa y que, con frecuencia, juzgamos como extrañas o imposibles prácticas que tenían sentido para las civilizaciones que las adoptaban. Con cada nuevo hallazgo, se hace evidente cuánto desconocemos sobre el pasado remoto y cuánto queda aún por descubrir. Ahora te pregunto, ¿cuál de estos misterios te intrigó más? ¿Crees que alguno de ellos podría tener una explicación oculta que aún no ha sido revelada? Déjanos tu comentario y comparte tu opinión. Si te gusta este tipo de contenido y quieres explorar más enigmas que la historia ha intentado ocultar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y ahora, YouTube te recomienda 2 videos especialmente para ti. Haz clic y continúa este viaje de descubrimientos. Hasta la próxima exploración.